institucionalizadas todavía las fronteras nacionales. El último factor es el de la confrontación étnica, intercultural y medioambiental, que he querido resumir con esta observación. El crecimiento sin sustentabilidad ambiental y equidad social destruye y agota los recursos naturales, degrada el ambiente, la calidad de vida y genera problemas permanentes. Características del conflicto: el Estado está al centro de la disputa. ¿Por qué? Hay marcos interpretativos de los derechos sociales demasiado amplios. El ciudadano no tiene claridad de cuáles son realmente sus derechos y cuáles son las posibilidades del Estado. Hay situaciones de pobreza estructural ya mencionadas, debilidad institucional. Existe, sí, y hay que denunciarlo con energía, subversión ideológica y el crimen organizado, que evidentemente tiene su manifestación más grave en el narcotráfico. Existe con mucha frecuencia un muy mal manejo de la autoridad, y no necesariamente hablamos de la autoridad del gobierno central, sino que tenemos que reconocer un país donde la autoridad regional y la local pueden ser absolutamente desastrosas. Hay una desregulación del ejercicio político y, por supuesto, están las necesidades básicas, materiales, todavía muy insatisfechas. Frente a esto, estamos afrontando mal la dinámica del conflicto. Frente a los problemas reales, todavía no somos capaces de avanzar en saneamiento de la pobreza estructural. Tenemos mala calidad de políticas de Estado, casi no hay políticas públicas permanentes y hay mucha deficiencia en una serie de políticas de gobierno, otra vez entendido gobierno como nacional, regional y local. En cuanto a la percepción, lo que está predominando actualmente es la percepción de una inclusión que se anuncia, pero que no se traduce necesariamente en medidas específicas, lo cual genera una ansiedad creciente. Hay factores ideológicos que son cada vez más acentuados en el sentido de desordenar cualquier estructura social republicana tradicional. Hay problemas de percepción cultural que se han agudizado en los últimos tiempos. El conflicto social no es solamente el económico, el material, es el de los derechos de las minorías, por ejemplo. Minorías desde sexuales hasta minorías étnicas. Y hay una acción política que sin duda, por su volatilidad, termina incentivando el conflicto. Respecto de la intervención o la ausencia estatal, tenemos una mala calidad promedio de la administración pública, la calidad de las normas para atender los conflictos sociales todavía no tiene estándares muy altos, la calidad y la legitimidad de la autoridad, una vez más, a nivel nacional es muchas veces hasta deplorable. Respecto de la demanda, hay un desorden muy grave, no tenemos a interlocutores sociales reconocibles. Son pocos los que promueven el conflicto social de manera institucional, puede ser, por ejemplo, porque no hay partidos políticos amplios que estén liderando esta protesta, y cada vez la fragmentación política, por ejemplo, en el Congreso, agrava el problema. Hay todavía mucho caudillismo, mucho frentismo de etiología difícil de entender, y hay, cómo no, una promoción de demandas partidarias que carecen hasta de sentido básico. Finalmente, tenemos una acción colectiva de protesta que, si bien se manifiesta con expresiones legalistas, tiene una base popular difusa y muchas veces esconde propuestas subversivas. Terminando, respecto de la centralidad del Estado, tenemos ante todo la disparidad. Lamentablemente hay lógicas heterogéneas en los diversos niveles estatales para poder atender bien el conflicto social. Hay ineficiencia en la prevención de conflictos. Es hiperdeficiente la calidad negociadora, y esto una vez más lo podemos ver en
el caso en curso de las huelgas de médicos y enfermeras, y cómo no, todavía hay muchísima deficiencia en la organización institucional. Luego falta continuidad en las políticas gubernamentales, en los enfoques de gestión y en la propia ideología sobre el conflicto social en sí mismo. Un caso clarísimo, y podemos revisarlo durante horas, es como en cada uno de los gobiernos que se han sucedido desde el año 2000 a hoy, el enfoque de la unidad de prevención de conflictos desde el punto de vista ideológico ha variado muchísimo. Hay visiones finalmente e intereses contrapuestos a nivel de gobierno central, regidores y municipalidades. No puedo detenerme por el tiempo, pero sin embargo, en estas visiones hay cada vez una visión cada vez más parroquialista y chauvinista a nivel de regiones que están perdiendo de vista a la nación y a la república unitaria. En conclusión, del lado estatal no podemos ser injustos. Creo que sí se hacen esfuerzos importantes de control del conflicto social, pero sí podemos afirmar que carecemos de un sistema negociador integrado y coherente. El enfoque no es integral, la prevención es orientada a la represión, hay errores de diagnóstico y es deficiente la institucionalidad. Tan deficiente como cuando se intenta reformas claves del Estado en Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Educación, Salud, sin participación siquiera del Congreso y con una permanente delegación de facultades extraordinarias, lo que hace poco transparente el proceso y en consecuencia termina alentando la protesta ante esa falta de transparencia. Y del lado social, la sociedad peruana es cada vez más consciente de sus derechos, tanto los reales como los que puede percibir. Sin embargo, hay poca capacidad de formular y articular demandas y de negociarlas con la autoridad pública. Eso refleja una preocupante desideologización, por lo menos en el sentido clásico. Hay ausencia de partidos fuertes y de institucionalidad permanente, prevalece el frentismo, instituciones intrasocietales como colegios profesionales, como universidades, gremios y sindicatos casi han desaparecido, salvo momentos de eclosión. Y el peligro es que la acción colectiva desorganizada desemboque, como ya lo estamos viendo, en violencia continua. Me quedaré ahí. Muchísimas gracias. Agradecemos las palabras del doctor Hugo Guerra. Antes de dar inicio al módulo 1, quisiera ceder la palabra por breves minutos al director de maestría de la Universidad San Martín de Porres, el doctor Moisés Tamini del Valle, quien nos va a hacer un poco una breve reseña de lo que va a ser la maestría de conflicto social, solución de conflictos sociales de la universidad. Doctor Tamini del Valle. Muchas gracias. Buenos días a todos los concurrentes a esta sesión de Cátedra Perú. Nuestra universidad, siguiendo los lineamientos político-educativos, ha organizado a través de la Escuela de Posgrado, que tengo el honor de dirigir, 2 maestrías importantes que son de palpitante actualidad. Una de ellas, esta que estamos desarrollando, solución de conflictos. Y la otra es de gestión inmobiliaria, gracias, como ustedes saben, a la solvencia económica y estabilidad económica que goza el Perú. Vienen inversionistas extranjeros y tenemos inversionistas nacionales que están impulsando, ¿no?, los negocios inmobiliarios. Entonces, estas 2 maestrías está impulsando la Escuela de Posgrado de la universidad. Esperamos nosotros secundar, apoyar la gestión de nuestro rector, el ingeniero José Antonio Chang Escobedo, así como de las autoridades de nuestra universidad, que dentro de poco
logremos situarnos dentro de las 100 universidades mejores del mundo. Y debemos felicitarnos nosotros de que esta Universidad San Martín de Porres, con acierto, con lineamientos definidos, viene permanentemente escalando los valores educativos al servicio de la nación. De tal manera que nosotros los invitamos a todos ustedes a fin de que puedan seguir esas dos maestrías, esta de solución de conflictos y la otra de gestión inmobiliaria. Muchas gracias. Damos pase al módulo que trata sobre el tema de solución de controversia jurisdiccional y los mecanismos paralelos. Este módulo va a estar a cargo de la exposición del doctor Henry José Ávila Herrera, viceministro de Justicia, que es abogado, máster en Derecho Penal por la Universidad Mayor de San Marcos, se especializa en temas de Derecho Penal, Ejecución Penal y Política Criminal, magíster en Derecho Penal de la Universidad Mayor de San Marcos, como hemos dicho, es graduado en ESAN y es profesor de esta casa de estudios. Lo invitamos al doctor Ávila a hacer su exposición. Comentarista. Y también nos va a acompañar la doctora Sara Sotelo Aguilar, que es abogada de la Católica, máster en Derecho de la Harvard Law School, con estudios en doctorado en Derecho de la Universidad Mayor de San Marcos. Doctora Sotelo. Muy buenos días, muchas gracias, señor director de la Cátedra Perú, estimados colegas, ciudadanas, ciudadanos. En verdad, en primer lugar, quiero agradecer la gentil invitación formulada para participar en la 68 sesión de la Cátedra Perú y de compartir un conjunto de reflexiones en este prestigioso centro de estudios y con tan importantes y notables colegas que me acompañan en las exposiciones. Estimo que es muy atinado, es pertinente que el tema y las aristas que tiene este problema, este tema de la conflictividad social y el conflicto social, como tema poliédrico, porque tiene muchas aristas desde las cuales se le puede analizar y reflexionar, sea abordado y analizado en un escenario académico como este. Y por eso estamos aquí presentes, porque creo que es la forma como se debe abordar los temas que ocurren en el país, con mesura, con prudencia, ¿verdad?, con conocimiento y con reflexiones. Esa es la forma seria como hay que analizar los problemas. Los conflictos sociales son, como se sabe, parte integrante de la dinámica de una sociedad. La existencia de estructuras donde los actores tienen intereses, posiciones y visiones distintas tienden a generar inevitablemente diferencias y controversias que pueden desembocar en conflictos abiertos. Creo que la presentación del profesor Guerra ha sido impecable, ha sido clarísima, ¿verdad? A mí me va a sustraer de entrar en algunos temas porque sería redundar. Yo coincido plenamente con esa mirada, con ese enfoque, y yo solamente me gustaría, como decía, el problema de la conflictividad social y el conflicto social, que creo que hay que verlo de forma distinta. Creo que el enfoque, el análisis sobre la conflictividad requiere un análisis distinto frente al abordamiento del problema del conflicto social. Yo creo que ese es un primer tema que debemos tener en cuenta. Mi participación obedece un poco a mi formación, o no sé si a mi deformación, pero yo quisiera abordar el tema del conflicto social, pero desde la perspectiva de mi especialidad, de la filosofía del derecho. Yo me permito agregar esta mirada a esta mesa, a este espacio,
para un poco entender el tema